Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Las 8:38. Ayer México y el mundo recordaron los 50 años de que llegaron las Olimpiadas a nuestro país. Laura Cardoso nos preparó esta pieza. A 50 años el recuerdo sigue vivo. Es el mismo estadio, es la misma deportista la que enciende el pebetero. Es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, de la Raza, y en el Estadio Universitario se recuerda la Olimpiada del 68. Es el mismo campo que vio desfilar a los mismos deportistas, pero ahora lucen diferentes. Es un estadio vacío, pero lleno de recuerdos. Son atletas de hace 50 años que este mediodía de viernes encabezaron contingentes en los 5 colores institucionales de los Juegos Olímpicos. En el campo del Estadio Puma, este viernes se dibujaron 5 aros humanos, en rojo, en negro, en azul, en verde y amarillo. 5 aros, 5 continentes que entonces se unieron por 18 deportes oficiales y 2 de exhibición. La bandera de los Juegos Olímpicos fue exhibida por medallistas mexicanos que obtuvieron oro y bronce en disciplinas como box y natación. Ahí estaba Felipe Tibio Muñoz, María Teresa Ramírez, Antonio Roldán, Joaquín Rocha, Agustín Zaragoza y Ricardo Nogales. Solo se escuchó en unas 3 ocasiones tímidas y reducidas porras de pumas y burros, el Goya y el Güellum, en un estadio que quiere revivir imágenes festivas de hace 50 años y no lo logra. Dan las 12:50 del día y la escena de hace 50 años se repite. Enriqueta Basilio saluda con la antorcha hacia los 4 puntos cardinales para encender el pebetero olímpico. Pero a 50 años el ánimo es diferente. No hay fiesta, solo un recuerdo. Señoras y señores, siendo las 12 horas con 50 minutos del día 12 de octubre de 2018, Enriqueta Basilio Sotelo enciende nuevamente el pebetero del Estadio Olímpico Universitario, exactamente a la misma hora, tal y como lo hizo hace 50 años, aquel sábado 12 de octubre de 1968. Desde las 9 de la mañana, la antorcha olímpica pasó de mano en mano de deportistas mexicanos. Esa flama salió del Comité Olímpico Mexicano en conscripto y periférico hasta el Estadio Universitario en Insurgentes Sur, recordando la ruta de relevos de hace medio siglo. Así se recordó aquel 68 en el que México fue el anfitrión del mundo y ganaba 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Bueno, pues fue lo que ocurrió el día de ayer, 50 años, y qué gusto poder tener en este estudio, de verdad es un privilegio, es un honor poder platicar con Carlos Padilla Becerra, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos, primero muchas gracias, sábado, tempranito, llegas recién de Argentina porque hay una justa olímpica allá. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias, Jaime. Bueno, el agradecido soy yo porque me das la oportunidad nuevamente de estar aquí para platicar cosas que pues a nosotros nos interesan y a una gran parte de la población, porque revivir lo que sucedió hace 50 años fue extraordinario. Y bien dices, vengo llegando ayer precisamente de Buenos Aires, Argentina, donde se están desarrollando los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y vamos bien. Oye, Carlos, ¿dónde está México 50 años después, olímpicamente hablando, después de aquel 12 de octubre del 68 a este 12 de octubre del 2018? Mira, estamos prácticamente estancados en el cuadro olímpico, pero sí ha habido avances y sobre todo lo más importante es que cuando menos a últimas fechas, hoy en día, ya se han visto los resultados en forma tangible. Tardamos 52 años para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en recuperar el primer lugar, más de lo que estamos conmemorando los 50 años de los Juegos Olímpicos, para superar a Cuba, que bueno, pues la rebasamos con 90 medallas en los Juegos de Barranquilla, y hoy en día ya también se están viendo buenos resultados con los jóvenes, hasta 18 años que tenemos compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, donde hace 4 años obtuvimos una medalla de oro, hoy vamos ya en 3 a la mitad de la justa, 3 medallas de oro, y en total tenemos 11 acumuladas de 14 que fueron hace 4 años. Yo creo que vamos a rebasar el número considerablemente, pero esto es un trabajo de conjunto, no es de una sola persona.
tenemos que motivar a los presidentes de las federaciones, a los presidentes de las asociaciones, y algo muy importante es que han respondido muy bien los gobiernos estatales con sus institutos, dándoles a los muchachos no solamente el apoyo, sino las instalaciones y muchas veces, ante la carencia de recursos federales, los viajes para que se preparen en el extranjero. ¿De qué depende, Carlos? Estamos platicando con Carlos Padilla Becerra, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. ¿De qué depende el éxito de un deportista? Mira, ¿de quién depende? Depende, obviamente, del mismo deportista, claro. pero fundamentalmente del apoyo de la familia. Okay. Los principales patrocinadores y quienes apoyan a nuestros deportistas, cuando menos aquí en México así se ha dado, es la familia, los amigos, la sociedad, es el deporte social el que permite que vaya progresando, y ya una vez que se encausa, que va hacia juegos municipales, estatales, nacionales, etcétera, bueno, pues ya interviene la asociación de su estado, la federación, y posteriormente con el apoyo de la CONADE, donde ya una vez que estén detectados los talentos a través de la Olimpiada Nacional, se les dan ya los recursos para poder seguirse preparando. A los deportistas y al ámbito deportivo y al ámbito olímpico, ¿le impacta o no le impacta las transiciones en los gobiernos, tanto locales, estatales como federales? ¿O es algo que va en un carril completamente diferente, que no pasa nada? Desafortunadamente tienes razón, Jaime. Y parte de eso es de que no haya avanzado el deporte en nuestro país. No hay una continuidad. Porque no hay una continuidad. Okay. Cada sexenio entra con una nueva administración y con una nueva orientación. Uh-huh. Entonces, esto, en vez de que sea, como dices tú, en un solo carril, como sucede en muchos países, y yo creo que hacia allá tenemos que tender, bueno, pues esto complica las cosas para poder seguir preparando a nuestros atletas. Afortunadamente, en todo el mundo los comités olímpicos son de la sociedad, son asociaciones civiles y son transeccionales en nuestro caso. En ese sentido, nuestra administración concluye en 2020, pero ya va encaminada con un programa, con una organización y con una estrategia. Estamos platicando con Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos, ¿cómo podemos repercutir o llevar los resultados que se dieron hace muy poco tiempo en Colombia al ámbito olímpico, por ejemplo, en Tokio, que viene en unos años? ¿Es posible eso? Tuvimos muy buenas marcas, ¿no? Y eso sí, es como un buen registro, que luego no, mediáticamente, como que no le sacamos mucho jugo a nosotros como medios de comunicación. Y hay que hacerlo, porque hay deportistas que son muy activos y muy atractivos a nivel regional. Sí, son los talentos. Mira, el ciclo olímpico se compone de 4 años. La primera competencia son los Juegos Regionales. A nosotros nos toca la región de Centro y Sudamérica. Ahí acudimos a esta justa con aproximadamente 1,100 competidores. Luego vienen el año próximo, ya en 2019, los Juegos Panamericanos, los del continente, los Juegos Continentales, donde vamos aproximadamente con la mitad, con 450, 500 deportistas. Y viene la justa mundial, que son los Juegos Olímpicos, donde llegamos ya con esa criba que hubo. En primer lugar, en los Juegos Centroamericanos, los que mejores resultados tuvieron. Luego, en Juegos Panamericanos, se va tamizando quiénes son los que pueden representar ante nuestro país en los Juegos Olímpicos, en esta ocasión que serán en Tokio. Pero yo creo que lo importante ahora con el cambio de administración es que Ana Gabriela Guevara continúe ese programa dándole el apoyo no solamente moral sino también económico para que nuestros atletas continúen preparándose. Leía y escuchaba también que México puede ser nuevamente sede de unos Juegos Olímpicos. Tenemos capacidad, sí la tenemos. La Ciudad de México, hay más que la Ciudad de México, hay ciudades muy importantes con un desarrollo de infraestructura muy relevante, Carlos. Sí, justamente esta pregunta me la hacían ayer en la Ciudad Universitaria y yo les decía, a contracorriente de muchas otras personas que opinan que no tenemos la capacidad, yo les decía que sí tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura en la Ciudad de México, pero que lo que nos detiene es el cuaderno de cargos que el COI tiene hoy por hoy muy elevado y mira, que eso ocasiona
Tú has visto en países, pues en los pasados Juegos de Río de Janeiro, sí, dejó un hoyo financiero bastante importante. Grecia, que fue un caos terrible y que entraron en una quiebra que tuvo que entrar el fondo de... Imagínate, a ese nivel llegó el desorden que generaron en sus finanzas públicas. Entonces, eso es lo que hay que cuidar muchísimo, pero sí tenemos la capacidad de organizar y en las recientes reuniones que hemos tenido con el Comité Olímpico Internacional en Buenos Aires, se abrió este tema para que expusieran todos los que teníamos que exponer algo, para que los cuadernos de cargos bajaran las responsabilidades a los organizadores, que no se construyan ya instalaciones que sean elefantes blancos posteriormente, que no se exija tanto a quienes organizan los juegos para que sea viable financieramente. En ese sentido, si se logra esto, y parece que el presidente Thomas Bach, que por cierto te comentaba que estuvo recientemente aquí en la Ciudad de México, tiene pues siempre las puertas abiertas para que esto pueda suceder, y a él mismo le preguntaron en una conferencia de prensa si México tendría la capacidad. Reconoció que tenemos instalaciones olímpicas, las mismas instalaciones olímpicas están en plena capacidad y recibiendo cada día más niños y jóvenes, están bien manejadas. Pero también tenemos, como lo decías tú, mira, la ciudad de Guadalajara tiene todo con los Juegos Panamericanos. Exacto. Monterrey también tiene todo, y Tijuana. Y Tijuana, hay un proyecto para que se hicieran, que ya está autorizado que se hagan así, pero no ha habido ningún caso, para que se hagan binacionales. Y con Estados Unidos y México, tener esa facilidad. La dualidad de sedes, como va a ser el Mundial, pero en este caso México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y Tijuana tiene una gran infraestructura. Tijuana es el único lugar que tiene un centro de alto rendimiento certificado por el Comité Olímpico, digamos que es una sucursal del Comité Olímpico. Carlos, ¿cuál es el antes y el después de 1968? ¿México tiene un papel importante dentro del Comité Olímpico Internacional? México tiene un papel importante, sí lo tiene. Ha sido tradición que México tenga la voz en este tipo de foros, tanto del Comité Olímpico Internacional. Y mira, lo tenemos también en la parte de las organizaciones regionales y panamericanas. En el mismo caso estoy yo, donde soy primer vicepresidente, tanto en ODECABE como en la Organización Deportiva Panamericana, y eso te permite hablar cuando se requiere, hablar fuerte, pero también algo muy importante es que te permite canalizar recursos, gestionarlos para que vengan a nuestro país. Mucho se logró en los años anteriores, muy próximos, con el apoyo de Solidaridad Olímpica, Solidaridad Panamericana, becando atletas de nuestro país, inclusive en países como Alemania, como Estados Unidos, para que se pudieran seguir preparando ante la situación que estábamos viviendo en México. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, no podemos concluir esta charla. Hablábamos del éxito que han tenido deportistas de la mano de gobiernos estatales, de los gobiernos locales, del propio gobierno federal en ocasiones, pero no podemos despedirnos sin hablar de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, son un semillero de atletas, de disciplina y de resultados. Mira, qué bueno que lo mencionas porque es justo hacerlo. El general Cienfuegos y el Vidal Soberón, y el almirante Vidal Soberón han estado totalmente abiertos para que nuestros atletas cuenten con todos los medios para que se puedan seguir preparando, y son miembros del Ejército o de la Secretaría de Marina. Y nos han dado unas alegrías bárbaras, ¿eh? Ahí tienes a Lupita González. Bueno, yo me tomé una foto con ella. Que es marina. Sí. Y tienes a María del Rosario Espinosa, que es del Ejército, nuestro orgullo nacional, triple medallista. Mira, María del Rosario Espinosa, para quienes no estén dentro del deporte, ha ganado consecutivamente en 3 Juegos Olímpicos preseas olímpicas. Imagínate. Esto es importantísimo. Bueno, y sí una mención especial para ellos, ¿verdad? Y un reconocimiento y un agradecimiento a los 2 titulares de parte de nosotros, y sinceramente creo que de nuestros deportistas. Oye, ¿cuáles son los retos que vas a enfrentar de aquí al
Bueno, es que ya estás trabajando en este ciclo olímpico, ¿verdad? Porque los Ya. ciclos olímpicos no llegan ese día con ver cuando se la inauguración y esas 2 semanas. Para llegar a esas 2 semanas, ¿trabajaste cuánto tiempo, Carlos? Se trabajan 4 años. Imagínate. Se trabajan 4 años y ahorita ¿En qué parte del ciclo va? vamos en los Juegos Continentales preparándonos ya para el mes de julio en Lima, donde nuestro país va a llevar, como te decía, una delegación aproximadamente de 500 deportistas. Ujú, eso viene para Lima. Ya pasó, bueno, ahorita estamos viviendo Buenos Aires, Argentina, con los Juegos de la Juventud. De la juventud. Pasó Colombia. Pasó Colombia y vamos rumbo a los Panamericanos en Lima, y de ahí al siguiente año ya para los Juegos Olímpicos en Tokio, donde yo estoy estimando que vayan entre 100 y 120 deportistas, que son lo mejor de lo mejor, el deporte elite que tenemos en nuestro país. Y siempre en ese tipo de charlas y de pláticas se tiene que preguntar sobre el compromiso de medallas. Yo sé que es bien difícil porque eso es un tema humano, hay muchas, en ocasiones hay pruebas que son pues a la vista de jueces, como son los clavados, y algún día puede tener un juez un mal día y ponerle una calificación errónea a uno de nuestros clavadistas, pero tú te comprometes, no comprometer, no, voy a dejar de lado esa palabra. ¿Tú estimarías algún número de medallas para Tokio? Mira, hablar más que de medallas es de fijarnos una meta concreta, superar lo que se haya hecho como la máxima que hayamos alcanzado anteriormente. En el caso de México, cuando más medallas se alcanzaron fueron justamente en 1968. Ya estamos cerca de esto en Londres y seguramente vamos a llegar con un ajuste ya que hubo para reasignar una medalla que se nos quitó en levantamiento de pesas. Ah, claro. Vino un control de doping y suben a nuestro atleta, ¿no? Y ya con eso empatamos a 9 medallas, pero eso hay que superarlo y para eso estamos trabajando en Tokio. La idea, el marco de referencia para nosotros y la estrategia es superar lo que se haya hecho con el mayor número de medallas. Pues Carlos Padilla Becerra, siempre de verdad es un privilegio poder contar con tu presencia, con tu excelencia en temas olímpicos. Gracias por estos minutos. Sabemos que has tenido una jornada y jornadas pues con intenso trabajo. Amas el deporte y eres una persona comprometida con lo que estás haciendo y te felicitamos y te deseamos mucho éxito. Gracias, Jaime, y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí. Y bueno, ya se vendrán acercando acontecimientos como sucedió en el ciclo pasado, donde nos hiciste el favor de abrir las puertas. Ahí estaremos, ya sabes que este espacio es tu espacio, somos aliados del deporte, somos aliados tuyos, aliados del Comité Olímpico Mexicano. Es Carlos Padilla Becerra, su presidente. Gracias, Carlos, ya te dejamos libre para que desayunes. Muchísimas gracias. Que estés muy estén bien. Vamos a ir a una pausa comercial, nos despedimos de la radio.